a 10, 12 años, 6 años, como me condenaron a mí. O sea, ninguno de los, vamos a decir, ninguna de las obras que me ocuparon en la casa cuando me arrestaron en 1973 había sido publicada. O sea, no es que dijeran, usted publicó un libro de poemas contrarrevolucionarios. No, no, usted escribió poemas contrarrevolucionarios. La sentencia mía dice textualmente así, hablando de las razones por las cuales los cargos que se me imponían. Es decir, escribir cuentos, poemas, artículos, novelas y otros escritos, o sea, criticando leyes, medidas, disposiciones y dirigentes de la Revolución Cubana. O sea, escribir, no que lo publicó ni los divulgó. Desde luego, ahí estaba entonces, bueno, si se lo diste a leer a 4 amigos, pues eso ya agravaba un poco la cosa. Delación incluso de sus propios amigos, Sí, pues, cosa que magistralmente refleja en esta novela de la que hacemos mención, Pájaro de Cuenta. Sí, el nombre Pájaro de Cuenta viene precisamente de un evento señero de esa época, que fue después del arresto de Padilla en el 71, 1971, se produce lo que se llama el Congreso Nacional de Educación y de Cultura, que fue un evento, teóricamente era un evento para discutir cuestiones pedagógicas y educativas, pero se convirtió en la práctica en una plataforma para Fidel Castro sentar la pauta de los años por venir en ese aspecto. Y ahí está lo que él dijo, lo que yo dije al principio. La cultura es escudo y espada de la nación. Bueno, pero en ese mismo discurso él se refirió a los escritores, sin mencionar por su nombre, que habían hecho una carta a favor de Padilla. Y entonces dijo, y quedan vetados de este país eternamente esos pájaros. Y se quedó así de cuenta. Y entonces esa es la razón por la cual el libro se llama así. Muy bien hecho el título ese, todo muy bien llevado. ¿Qué pasó? ¿Qué falló? ¿Qué sigue fallando en la intelectualidad cubana? Que de una forma u otra, pues siempre ha sido golpeada por el régimen castrista despiadadamente. Y tomando en cuenta que muchos de ellos en diferentes etapas, pues creyeron honradamente, o no tan honradamente, en el castrismo, colaboraron con él, pero paulatinamente han ido cayendo bajo la maquinaria sin mayores alaridos. Y nos encontramos que hoy en día aquellos que fueron víctimas de aquel llamado quinquenio gris, que yo insisto, son 53 años grises, hoy en día de víctimas han pasado a victimarios. Hay una realidad, pienso yo, no me refiero a los intelectuales más jóvenes, vamos a decir, nacidos ya dentro de la etapa posterior al castrismo, dentro de los cuales hay muchos que inclusive son lo más apolíticos posible y hasta anticastristas furibundos. Vemos, por ejemplo, Porno Pablo Ricardo, ese muchacho nació bajo la revolución y es más contrarrevolucionario que tú y que yo. Pero yo no me refiero a eso, me refiero a la gente, por ejemplo, de esa generación de Piñera y otras por ejemplo, posteriores. Miguel Barnett, que fue víctima de eso, hoy en día es un inquisidor de la... Exactamente, pero la razón, por ejemplo, en el caso de Virgilio Piñera, y por eso yo tomé a Virgilio como especie de símbolo de todo eso, es lo siguiente. Virgilio Piñera es un individuo que fue verdaderamente marginado, vamos a decir así, y hay que decir injustamente porque es una persona de indiscutible talento y mérito, pero nunca recibió un premio, tenía que empeñar sus trajes, el pobre, para publicar sus libros, vivía prácticamente en una situación de hambre, vamos a decir así. Y además, como son todos los corrillos intelectuales, por ejemplo, su teatro indiscutiblemente cambió el teatro cubano, fue el padre del teatro moderno cubano. Sin embargo, varios teatristas importantes de su época, como Modesto Centeno, hablaban horror y se burlaban de su teatro. Entonces, él desarrolló... Esa es la envidia profesional. Bueno, sí, había eso también. Él desarrolló, como muchos intelectuales de esa época, vamos a decirle, una especie de prejuicio antiburgués, un prejuicio contra todo aquel mundo.
y creyó ver en la revolución de Castro un remedio para todo eso. Efectivamente le dieron un sueldo. Y eso le pasó a muchos intelectuales. Y entonces eso lo hizo pensar que había llegado su hora. Y ahí está en sus escritos, su autobiografía y sus escritos personales. Dice: la revolución me dio carta de naturaleza. En el libro yo cito una frase: algún día se sabrá lo bien que hice en no irme del país. Hay un caso interesante porque Virgilio Piñera tenía un hermano que era filósofo, profesor de filosofía, que sí se fue, vivió aquí en Miami, jamás cayó preso, vamos a decir así. Se dedicó a estudiar la obra de Jean-Paul Sartre, el existencialismo, y a divulgarla, y nunca le pasó nada. Desde luego no tenía el talento de su hermano, pero tampoco tuvo que sufrir lo que su hermano sufrió. Entonces, bueno, existe esa razón para que una gran parte de la intelectualidad se sometiera a esa ausencia de libertad a cambio de cierta seguridad personal en sus vidas. Pero a medida que fue avanzando vamos a decir así, las exigencias del régimen, pues llegó un momento en que, bueno, ya era, ahora además de yo darte ese salario, tú vas a tener que darme algo a cambio de eso. Y ahí están, por ejemplo, yo recuerdo en el año 67, hubo una carta nada menos que contra Pablo Neruda. Una carta dirigida a Pablo Neruda reprochándole el que viniera a recibir un premio del Pen Club aquí a Nueva York. A Nueva York. Y entonces era indignante que Pablo Neruda, un poeta comunista y aliado de la causa del pueblo, viniera a Nueva York a recibir un premio. Y entonces en Cuba se hizo una carta reprochándole todo eso agriamente. Y no te quiero decir cuánta gente la firmaron. Yo no la firmé. Tengo entendido que se daban cabezazos por firmarla. Bueno, eso sí. Te quiero decir, primero salió una lista. Y ahí están muchos que después cayeron presos, que después se tuvieron que ir, etc. Pero no solo eso, cuando eso salió, había gente que cundió en cólera porque no los habían incluido y pensaban que eso era una forma de marginarlos o de ponerle un programa político, y hubo que poner una copia de la carta a la entrada de la Unión de Escritores para que todos fueran y la firmaran. Que por cierto, yo llegué, la vi, la cogí, me la metí en un bolsillo y salí corriendo. Debo haberla dejado ya en Cuba, porque la carta me hacía mucha gracia. Y todavía está por ahí. Entonces eso te dice mucho, te dice que había, ¿cómo te puedo decir? Un falso, una cosa un poco de narcisismo oportunista en eso, poder brillar cuando antes no brillaba, poder tener una seguridad, pero al final el régimen le exigió tanto a los intelectuales que hubo por cierto, un desfase. Que un intelectual que no firmó esa carta, que fue amigo de Pablo Neruda toda la vida, y nunca fue comunista, y fue amigo de Pablo Neruda, fue Enrique Labrador Ruiz. Ah, bueno, claro. Y Pablo Neruda nunca olvidó eso. Y cuando Enrique salió al exilio, Pablo lo ayudó muchas veces. Y hizo mención a eso, a su gran amigo Enrique Labrador Ruiz. O sea que las amistades y las dignidades están por encima de las ideologías. Y ahí tenemos dos hombres de diferentes pensamientos que fueron grandes amigos. Eso se perdió en Cuba, esa, vamos a decir, esa especie de civilidad que existía entre escritores que no compartían el mismo credo. En la época de mi padre, por ejemplo, había esas antípodas de siempre, o sea, Roma o Moscú, y había escritores que eran más bien de tendencia izquierdista e incluso afiliados directamente al partido, y personas que comulgaban más bien con la tendencia católica. Y ese es el caso, por ejemplo, Juan Marinello hizo el prólogo del primer libro de mi padre. Era católico. Sí, y eso no fue óbice para que Marinello, que fue uno de los fundadores del Partido Comunista en Cuba, hiciera el prólogo de su libro. O sea, en Cuba la gente empezó a pedirse la cabeza literalmente después de la revolución, cuando no compartían ideas, pero antes de ese... Cuando Castro sembró el germen. El germen del odio, sí, exactamente. Y entonces, bueno, ese periodo del quinquenio gris, yo traté de reflejarlo en este libro en una forma
vamos a decir, satírica. O sea, tiré a broma lo que realmente... Para mí es no hay algo... nada satírico, para mí es patético, ¿sabes? Sí, es bueno, muy serio. pero te quiero decir, hay cosas que te deben hacer reír, porque realmente... Bueno, hay cosas que hacen reír indiscutiblemente. Pero bueno, por ejemplo... Como uno ríe en un mortorio. Exactamente. Incluso, así es como uno ríe. La risa del mortorio. Eso es lo que yo he buscado. O sea, esa especie de rictus que se le Manolo, tú produce a sabes uno. que el tiempo vuela, nos quedan 3 minutos aproximadamente, y yo quisiera tu impresión y una pequeña, no reflexión como la del comandante, pero una pequeña reflexión tuya sobre, después que todo esto pase, ¿cuál es el futuro de la intelectualidad cubana? ¿En qué situación quedan los intelectuales cubanos? Y no estoy hablando ya del que tenga más, menor responsabilidades, sentido general frente a una democracia. Bueno, yo creo que va a haber obviamente una diversidad grande de criterios. La otra cosa positiva que ha surgido de todo este ir y venir de exilios y cosas es que los intelectuales cubanos, a diferencia de la época, por ejemplo, de mi padre, se han acostumbrado más a vivir en el mundo, son más conocedores de otras culturas y sobre todo los que se han establecido en otros lugares. Siguieron más los caminos de José Martí. Exactamente. Y va a haber una cultura cubana más abierta al mundo. Y creo que vamos a aprender un poco a tolerarnos unos a otros y a entenderla que por muy gris que sea una república normal y corriente, siempre es mejor que estos futuros luminosos que nos prometen. Manolo, hemos puesto en pantalla el blog tuyo para que el que quiera comunicarse contigo, pero me gustaría que tú lo repitieras. ¿Cuál es tu blog? El blog donde cuelgo fragmentos de lo que escribo, etcétera, es www.descansacuandotemueras.blogspot.com. Lo de Descansa cuando te mueres por mi anterior libro, que se llama así. Y te repito que Pájaro de Cuentas es un libro que todo cubano preocupado por la libertad y por el sometimiento que la dictadura castrista ha hecho de la intelectualidad cubana debe leerlo. Manolo, ¿qué haces ahora? Me dedico a escribir completamente, después de una larga carrera periodística que tú conoces. Y literaria, porque... y literaria, pero realmente ahora me dedico más a escribir casi a tiempo completo. Y creo que Juanita también a la pintura. Bueno, esa no solo portada... a la danza, ahora descubro que la portada de este libro la pintó Juanita Baró. Así que tremenda portada, ¿sabes? Y estaba preparando, bueno, ya tiene listos sus cuadros para la exposición. Ya la comprometí para la próxima novela mía, Juanita sea la que me ilustre. Bueno, eso es buena idea. Ya tuviste que quedó muy bien. Y también quiero felicitarte nuevamente por la obra poética de Emilio Bayaga, tu padre, y repito, todo el que quiera conocer sobre Manuel Bayaga y su obra poética, pues pueden comunicarse con él a el blog que hemos puesto en pantalla y que él ha repetido. Yo me siento muy contento con que estés aquí porque